Enfisema, el daño que tenemos en la antiproteasa pues va a ser uno de los factores. ¿Por qué? Porque esta antiproteasa es un factor protector, ¿ya? Hacia el macrófago alveolar, entonces, hacia el alveolo, perdón. Entonces, al tener desactivado esta antiproteasa, hace de que tengamos mayor posibilidad de daño tisular hacia la parte del alveolo. Entonces, eso significa que hay un aumento de la elastasa y a partir del aumento de la elastasa vamos a tener mayor procesos proinflamatorios, por el cual en estos pacientes, si por una deficiencia congénita tienen una disminución de la antiproteasa más el consumo de tabaco, pues estos pacientes van a pasar lastimosamente a tener enfisema, ¿ya? Por ese motivo, los pacientes que tengan esta característica congénita, bajo ningún sustento pueden estar frente a humo de tabaco, ¿ya? No pueden estar frente a humo de tabaco. Entonces, en el caso de... esto todavía es enfisema. Entonces, en el caso del enfisema, vamos a ver que podemos tener fenómenos adversos pulmonares y las defensas pulmonares, en la cual los fenómenos adversos pulmonares oxidantes, el humo de cigarrillo y oxidantes endógenos, pues van a estar asociados con daño de las fibras de la elastina y del colágeno, y nos va a llevar a los procesos de enfisema, que a partir de los procesos proinflamatorios, en la cual alteraciones de la alfa-antiproteasa ya no tiene la característica de protección hacia la parte alveolar, hacia el macrófago alveolar. Entonces vamos a sufrir el daño tisular como tal, por el cual tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes en los fenómenos adversos pulmonares. ¿Qué oxidantes endógenos podríamos tener? Qué buena pregunta. ¿Gabriela? ¿El óxido nítrico? Ya puede ser, no tanto, pero puede ser. El CO2. Oxidantes, ¿no? Los ceros también van a estar formando parte de esto. Entonces, ante la formación de eros, porque está asociado con una disminución de la oxigenación, pues vamos a crear más daño a nivel tisular. Entonces, en el caso de la bronquitis crónica, el estímulo del humo del tabaco va a ir directamente hacia la célula epitelial, en la cual, a través de los factores proinflamatorios dentro de la célula epitelial, vamos a tener la liberación de fibroblastos, mayor estímulo hacia las células secretoras, principalmente las células secretoras de producción de moco. Vamos a tener una sobreproducción de moco y un proceso de fibrosis. A partir de estos procesos podemos tener el estímulo hacia el macrófago alveolar, en la cual a partir del macrófago alveolar podemos tener los estímulos proinflamatorios para la liberación de monocitos, en los cuales estos van a llevarnos a mayor estímulo a la parte del macrófago alveolar, que a través de las vías proinflamatorias puede llevarnos a la destrucción de la pared alveolar y un proceso inflamatorio continuo gracias a la interleucina 8 principalmente, ¿ya? Entonces, la bronquitis crónica sí va a ser un poquito menos intenso en comparación al enfisema, pero hay un gran problema en estos pacientes. Antes de llegar a eso, hay un gran problema en estos pacientes. ¿Cuál? ¿Cómo podríamos detener no farmacológicamente todo este proceso proinflamatorio? Dejando los hábitos que tenían. Dejar de fumar, ¿ya? Es decir, en los pacientes que empiecen con características de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Dejar de fumar. Es lo primero que tienen que dejar de hacer. Pero lastimosamente estos pacientes sí son bastante tercos, ya que el tabaco sí es un vicio. Lo último que van a querer es dejar de fumar.
Por el cual, agregado a esto, tenemos que tener en cuenta las otras etiologías aparte del tabaco. Alergias, exposición a agentes irritantes en el lugar de trabajo. ¿Qué agentes irritantes pueden tener en el lugar de trabajo ustedes que van a ser colegas? ¿El qué? Bien, el formol. ¿Qué más? Bien. Los antisépticos. Medicamentos en aerosoles, puede ser. ¿Qué más? Bien, desinfectantes pueden ser muy agresivos. ¿Qué más? Es decir, aquellos pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica de todas maneras pueden sufrir nuevamente este proceso dependiendo del tipo de trabajo que tengan, ¿ya? ¿En qué trabajo no van a tener ningún sigan suponiendo que ya han salido de colegas, en cuál especialidad no tendrían un estímulo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Medicina del deporte. No, pero también Ah, tendrían. Imagenología. Ahora que trabajo con el Club Bolívar, pues tengo que ir hasta Nanta y hay césped allá, entonces paso. Anatomía patológica. Depende. Anatomía patológica igual usa ciertas cosas que pueden ser como químicos irritantes. Traumatología. Anestesiología. Traumato tampoco, Salud porque pública. Salud. el yeso sí está asociado como factor irritante. Imagenología. Bien, imagenología puede ser uno de estos. Sí, pues. No tiene aerosoles como tal. Los rayos X son otras cosas. Los rayos X causan Gestión pública, doctor, tampoco. Salud pública. Salud pública. Depende. la tinta. Si es epidemiología, tienen que ir a pueblos y demás, o sea. Ah, también, ¿no? Dermatología puede ser. No, Pediatría. No, pues. Sí. Va a venir el niño que tiene sus dedos manchados de chisitos y pelo de perro, entonces Ah, sí, cierto. puede ser. Neonato. Nutrición clínica, una subespecialidad de nutrición clínica. Y cirugía estética. El problema de los actos quirúrgicos es que igual está frente a la cirugía, pues tiene que ser la limpieza. antisépticos. De todas maneras, puede llevarnos un estímulo. Ese es el problema. Oftalmología, doctor. Ahí sí ya no se utiliza nada. Oftalmo. Ya, puede ser. También hacen cirugía. ¿Qué? También hacen cirugía. No, Claro, pero es que eso. el proceso de desinfección es diferente. Entre más grande es la cirugía, más complejo es el proceso de desinfección. Bueno, ya, genética, Ah, sí. una sub, hasta donde yo sé, solamente hay sub en genética, digo, especialidad en genética en Europa. En Italia hizo el doc que me enseñaba a mí, el doctor Mellán hizo en Italia su especialidad de genética médica. Ahorita no sé con qué institución genética del país está, muy bueno. Pero qué jodido saber genética. ¿Qué más? Entonces, ahora que no encuentran especialidades en las cuales los estímulos del trabajo también pueden llegar a ser estímulos para la parte proinflamatoria de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué es lo que menos deberían hacer mis queridos colegas? No tener la indumentaria de bioseguridad. No tener hábito de tabaco. Ah. ¿Ya? Ahora que van al hospital, me he olvidado que ahora van al hospital, han debido ver que a cierta hora hay un montón de colegas con sus batas. Ahí después de su turno o al inicio de su turno, o sea, el hábito del tabaco es bastante habitual en la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque está asociado con disminución. Después del consumo de tabaco, disminución de todo el estrés acumulado que tienen, por disminución de la oxigenación, por si acaso, no por otra cosa. Entonces, lastimosamente, en salud, sí, tienen un hábito de tabaco muy, muy alto, lo cual ustedes no tienen que tener. ¿Por qué? Por eso mis queridos colegas, pues tienen enfermedades respiratorias, ¿ya?
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las más comunes que vamos a tener y la bronquitis crónica es una de las más habituales que vamos a tener. ¿Ustedes tendrán alguna alteración congénita de las antiproteasas? No sabemos. Hacerse el perfil genético y demás es bastante caro, entonces, y para buscar solamente de la antiproteasa es todavía un poquito más complejo. Por ese motivo, tenemos que saber la diferencia que tenemos entre el paciente con enfisema y el paciente con bronquitis crónica, en la cual uno se va a llamar el soplador rosado y el otro el abotargado azul, ¿ya? En la cual las manifestaciones clínicas que vamos a tener, creo que tengo dos, el soplador rosado, abotargado azul. Este me gusta más. En el otro lo utilizo para esto. Las características principales en el caso del enfisema es el aumento del tamaño de los alvéolos y destrucción de las paredes de estos, en la cual podemos tener clasificaciones de los enfisemas centrosinal, parasinal, paraseptal e irregular. Mientras que en la bronquitis crónica las características principales es la hiperproducción de moco, la parte proinflamatoria, la disminución del lumen y tengamos el cierre de la luz bronquial. Entonces, las manifestaciones clínicas más típicas que vamos a tener, en la cual en la bronquitis crónica es el abotargado azul y en el enfisema el soplador rosado, que en el ámbito constitucional, en la bronquitis crónica es normal, en el enfisematoso es delgado. En el roncus insibilaces es común en la bronquitis crónica, en el enfisema es muy poco frecuente la disnea, en la bronquitis crónica es tardía e intermitente, y en el enfisema es un síntoma dominante. La tos es un síntoma predominante en la bronquitis crónica y en el enfisema es ausente o es muy raro que tengamos tos. La expectoración es abundante en la bronquitis crónica por la secreción de moco, obviamente, y en el enfisema es escaso porque no hay producción de moco. Las sibilancias frecuentes en la bronquitis crónica, en el enfisema son ocasionales. El tórax es normal en la bronquitis crónica, en el enfisematoso tiene tórax en tonel, y la cianosis es presente, por eso le vamos a decir el abotargado azul en la bronquitis crónica. La cianosis es ausente en el enfisema, en la cual, por la característica del tórax, necesita mayor estímulo para el proceso de inspiración-expiración, en la cual esto estaría asociado con un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso el enfisematoso se empieza a volver rosado, ¿ya? A estos pacientes tú les pides hacer su espirometría y en vez de tornarse azul, se tornan rosados, ¿ya? Esa es la gran diferencia que vamos a encontrar. En la parte de las características radiológicas, el tórax va a ser totalmente normal. En el caso de los pacientes con bronquitis crónica, que a la larga podríamos tener daños a nivel cardiovascular, y en el soplador rosado, acá sí tenemos tórax en tonel, ¿ya? Las características, la edad entre la bronquitis crónica entre 40 y 45 años, en el enfisematoso más allá de 50 años, insuficiencia respiratoria repetitiva, insuficiencia respiratoria terminal, cor pulmonaria temprano, cor pulmonaria tardío, poliglobulia presente y poliglobulia ausente. Entonces, el gran problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el consumo de tabaco. Es el principal, ya no hay otros estímulos en los cuales esté asociado tan fuertemente como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ese motivo, ¿qué es lo que ustedes no tienen que hacer? Con el consumo de tabaco no se debe realizar bajo ninguna premisa. ¿Por qué? Y voy a hacer la misma pregunta que hizo el psiquiatra que nos ha dado psiquiatría acá en la universidad. ¿Cuáles son los mitos que tenemos a partir del tabaco? ¿Para qué usan el tabaco? Ya, uno, el estrés. ¿Qué más? Bien, ahí hay uno de los mitos que son que tienen con el tabaco. Lo utilizan para calentarse, pero en Cuba, en República Dominicana, en Puerto Rico, fuman para que disminuya la temperatura. Entonces,
Entonces son mitos que vamos a tener a partir del tabaco, en la cual la gran mayoría, pues, sobre todo en menores de 25 años, solamente lo utilizan como un método de ¿Socializar? socializar, buen término, un método para socializar, en la cual, pues, cuando hablas de tabaco es mucho más fácil en un grupo en específico, ¿no? Por ese motivo, en el caso del tabaco también hay que saber cuáles tabacos son peores que otros. ¿Cuáles tabacos son peores que otros? Aquellos que no tienen filtro, pues es un golpe directo hacia la parte pulmonar. Solamente yo conozco uno que se llama Astoria, si no me equivoco la marca. Los cigarros Astoria no tienen filtro. ¿Cómo sé que existen esos tabacos? Porque los yatiris y demás son los que fuman este tipo de cigarrillos, ¿ya? No sé por qué, no entiendo su finalidad de estos pacientes, pero bueno, no sé por qué fuman Astoria. ¿Qué sería peor? Aparte de que no bien, los habanos, los puros, van a representar como 4 o 5 cigarrillos convencionales. Entonces aquellas personas que fuman habanos puros va a ser mucho más dañino y mucho más agresivo hacia estos pacientes para tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en la gran mayoría va a ser bronquitis crónica y en el resto va a ser enfisema, ¿ya? El enfisematoso no es tan común encontrárselo. Yo solamente he conocido 2 pacientes con enfisema, muy interesantes la verdad, pero lo más habitual que vamos a encontrar con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el con bronquitis crónica por el proceso inflamatorio. Y si ya tienes el proceso inflamatorio, significa que tienes que cuidarte de los alergenos, ¿ya? No puedes tener animales, no puedes vivir cerca de la naturaleza, vas a tener que limpiar constantemente, etcétera, etcétera. Es decir, en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no solamente basta con la parte de dejar el tabaco ya, y además tienen que tener cambio en la dieta. ¿Por qué? No, estaba dentro de la teología. La tengo media hora todavía. No, Ahí dice. Un minuto. Hasta las 3:15. 2:45. No me llevado hasta conversación con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio en la alimentación? No. Esto no vamos a estar al revés. Bien, uno de los factores de riesgo era la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿ya? En la cual, esto es a título personal porque no lo dice el libro, pero es muy común, el paciente que tiene algún vicio tiene otros vicios. Entonces, en el paciente que es muy raro, muy raro, el paciente que fuma tabaco y no toma. Es muy raro el paciente que fuma tabaco y no toma. Entonces, eso significa que en estos pacientes con el consumo de tabaco, que el consumo de tabaco está asociado con mayor formación de ácido clorhídrico, en la mayor cantidad de formación de ácido clorhídrico más consumo de alcohol, más, ¿qué más hacen los del primer año de la universidad? ¿Qué? Ya, alimentación inadecuada, la cual puede ser alimentos, grasas, más picante, más condimentado. Entonces, todo esto nos lleva a una bomba perfecta para tener enfermedad del reflujo gastroesofágico. Pero, ¿por qué se da la enfermedad del reflujo gastroesofágico a grandes rasgos? Porque eso todavía no lo enseñar yo, o lo que les enseña el FCM 2. La insuficiencia del esfínter, de los 2 esfínteres, se va a dar principalmente que hay una reducción del vaciamiento gástrico, en la cual la reducción del vaciamiento gástrico se da por estos factores.
Cuando hay una reducción del vaciamiento gástrico, significa que toda la formación de ácido clorhídrico que hemos tenido empieza a acumularse y a aumentar la presión intraabdominal en la parte gástrica, por el cual este aumento de presión puede aperturar levemente los esfínteres, ¿ya? Por el cual podemos hacer un movimiento hacia arriba. Entre más constantemente hagas estos malos hábitos, más el tabaco, pues a la larga vas a tener enfermedades de reflujo gastroesofágico. Bueno, no en la casa lo voy a decir continuar. Esfínter superior, esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior va a tener la característica de que también tenemos el reflujo, y a partir de este esfínter puede pasar también pequeñas gotas hacia la parte respiratoria. Entonces, estas gotas hacia la parte respiratoria también va a estar asociado para que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica siga empeorando, ¿ya? Por eso estos pacientes hay que hacer cambios en los estilos de vida. No solamente es dejar el tabaco, por si acaso. Dejar el tabaco es una de las cosas importantes que hay que hacer, pero hay muchas otras